Podcast El Tiempo. Mujeres TIC. Juntas somos más. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres TIC. Lo llamamos ¿Quién quiere ser millonaria? Y vamos a conversar de emprendimiento femenino puro y duro. Yo soy Isabel de Ávila, abogada. Yo soy experta en tecnologías de información y comunicaciones. Dicto conferencias en transformación digital, en emprendimiento, en habilidades y competencias en la cuarta revolución industrial. Tengo más de 18 años de experiencia trabajando en empresas públicas y privadas, acompañándolos en ese proceso de transformación digital, pero también en ese proceso de apropiación de tecnologías para la competitividad y la productividad de sus organizaciones. Y hoy me acompaña para analizar de este tema una mujer increíble, una empresaria, formadora, visionaria, dedicada, persistente, con muy buena energía y mucho optimismo que lo transmite hasta cuando no habla, porque la tengo aquí al lado y no se imaginan lo que es estar con ella y lo que vamos a transmitir en este podcast. Karen, contémosles a todos quién eres tú. Bueno, primero que todo y para empezar, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Creo que es la única vez que van a tener un podcast con un tema tan interesante, además charladito con dos cartageneras. Yo creo que eso ya hace este episodio muy especial. Como lo mencionó Isa, mi nombre es Karen Carvajalino y soy cofundadora de The Beast Nation. Y quiero contarles así resumidamente que esta historia empieza cuando yo tenía 8 años, junto con mis hermanas que en aquel entonces, hace 20 años, tenían 7 y 6. Nosotras empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta en la costa, en donde el reto no era vender como tal, sino que no se te derritieran esos chocolates caminando literalmente por todas las calles. Esto era un programa muy pedagógico, donde yo era la gerente general a mis 8 años, donde Daniela era la gerente comercial, Steffi la ejecutiva de ventas, y era un tema realmente de desarrollar habilidades de emprendimiento desde temprana edad. Y para no alargarles mucho el cuento, nos volvimos conferencistas. Yo tenía 9 años, o sea que llevo más de, ¿qué serán? 17 años haciendo conferencias de alto impacto en todo el mundo. O sea, cuando les digo todo el mundo es Asia, Europa, toda América Latina, por supuesto. Hemos publicado 3 libros. El primero lo publicamos cuando yo tenía como 14 años, algo así. Publicamos nuestro primer libro en inglés en el 2016 en Washington con la OEA. Actualmente soy columnista de Forbes y por supuesto que lo más importante que hago es todo lo que debe decir, todo lo que tiene que ver con The Beast Nation. Nosotros somos una plataforma de educación en línea y nosotros vendemos cursos por internet en toda América Latina. Tenemos usuarios en más de 9 países en todo lo que tiene que ver con tecnología, con emprendimiento y todo lo que tiene que ver con marketing digital. Esa es quién soy. Bueno, soy psicóloga, Master Practitioner y Trainer certificada en programación neurolingüística, y eso es quién soy, poquito. Les dije que era una mujer increíble. Lo que no les dije era que yo también era cartagenera. Bueno, dos cartageneras hablando de emprendimiento. Vamos a hablar un poquito de cómo estamos en emprendimiento en Colombia, Karen. En Colombia, la participación de las mujeres como emprendedoras ha venido incrementando, ha tenido un repunte desde el 2014. En el 2018 pasamos de un 44% de incremento en mujeres en emprendimiento a un 48%, y tenemos datos del 2021 en donde nos dice Confecámaras que de un poco más del 1.000.000 de empresas registradas, el 69% corresponde a personas, el 31% a sociedades. Tú tienes una sociedad. Sí. En las sociedades, la gran mayoría tiene una participación muy baja de mujeres, y eso pues ya representa un problema. Y la mitad de esas sociedades que generan empleo pues no tienen en su planta de personal mujeres, y solo el 13.7% tiene al menos una mujer en cargos directivos. Esto es peor aún. Y son cifras, y además hay cifras del Registro Único Empresarial y Social, el RUES, que recoge una información de 57 cámaras de comercio del país y nos dice que en aquellas empresas que son de personas naturales y que fueron creadas en el 2020, que ascienden más o menos a 104.617, muy pocas son lideradas por mujeres. Tenemos más o menos un 50%, bueno, no son pocas, pero muchas de estas empresas no llegan a pasar esa línea, el valle de la muerte.
Y esto es un poco de todo lo que vamos a hablar hoy contigo, Karen, porque cómo pasamos nosotros este porcentaje de mujeres emprendedoras que nos decidimos a seguir esta línea de emprendimiento, ese Valle de la Muerte. Tampoco les dije que yo soy emprendedora, tengo 2 compañías también, y ha sido muy difícil enfrentarme a esas limitantes que tenemos nosotras como mujeres para poder ser exitosas en este camino del emprendimiento. Voy a darles otras cifras antes de darte la palabra. Somos un país de emprendimiento, Karen. Somos un país emprendedor. Nosotros ocupamos el 7º puesto a nivel mundial en emprendimiento y en América Latina el 3er puesto, después de Chile, después de Perú, pero necesitamos que más mujeres seamos emprendedoras y necesitamos además que más de esos emprendimientos que sean liderados por mujeres estén o sean de la industria de tecnologías de información y comunicaciones o estén soportados por tecnologías de información y comunicaciones y procurar la competitividad y la productividad de estas organizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos, en tu experiencia, Karen, para ser millonarias? ¿Quién quiere ser millonaria? Yo quiero ser millonaria. Y yo, Isa, y estas cifras que me das son interesantísimas. Y fíjate que la semana pasada se lanzó el reporte de KPMG junto con Impulsa sobre el sector tecnológico en Colombia. Y adivina que de las startups, 1.100 que fueron contempladas en ese reporte, 4% fueron literalmente fundadas por mujeres. 4%, o sea, eso es una locura. Por lo que tú dices, el tema es que hay muchos tipos de emprendimiento, el emprendimiento de subsistencia, el emprendimiento unipersonal, el emprendimiento familiar, pero cuando hablamos de esas empresas de base tecnológica, esas empresas de alto impacto, esas startups, estamos hablando de que solo 4% de las mujeres son fundadoras. De ese reporte que evaluó 26 sectores de la economía, uno se sienta y piensa, ¿por qué el 96% de estos fundadores son hombres? O sea, ¿qué pasa a las mujeres? Y uno se sienta a analizar que realmente no tiene que ver con que las mujeres tengan o no la educación, tengan o no el background, tengan o no el conocimiento. Aquí yo pienso que la principal razón por la que las mujeres no emprenden con tecnología, no emprenden con alto impacto, no emprenden con visión, es porque este es un tema 100% lleno de barreras socioculturales. O sea, aquí es la mujer que nació, la niña que nació en su barrio y que el sueño del abuelo es que sea ama de casa. Hablamos de un país donde no hay buenos referentes. Ayer hablaba de eso. El referente de todas las niñas es la protagonista de la novela turca, que es lo que hoy día está de moda. El referente es la novela de Netflix. Tú le preguntas, dime el nombre de 5 empresarias, no te saben decir, pero tú dices, dime el nombre de 5 influencers, todo el mundo sabe. Entonces, yo creo que este es un tema que tiene que ver con normas socioculturales que tenemos que cambiar. Lo principal, lo fundamental, la educación. Cuando uno es chiquito, lo que a ti te digan, tú te lo crees. Si a ti te hablan de ser artista, tú crees que eres artista. Si a ti te hablan de ser princesa, tú eres princesa. Si a ti te hablan de ser, ¿tú te has dado cuenta de los juguetes de Fisher Price? La cocinita de mentiras, los chocoritos de mentiras, las escobitas de mentiras. Entonces, si tú te pones a pensar de qué rodeamos el mente inconsciente de nuestras niñas desde que nacen, pues lamentablemente son de una cantidad de productos y de contextos asociados a los estereotipos. Y si en vez de regalar una cocinita de mentira, le regaláramos a las niñas un fajo de billetes de mentiras, o si le regaláramos juegos en donde tienen que crear negocios, o donde tienen que innovar, o donde tienen que crear, o bueno, cualquiera de estas anteriores. Entonces, desde el colegio, o sea, lo que la gente enseña, todas las materias, nosotras que mis hermanas y yo estamos tan involucradas en el sector educativo, o sea, y yo hablo de emprendimiento no porque lo leí en un podcast, lo escuché en un podcast, lo leí en un artículo, porque yo soy el ejemplo viviente, cantante, sonante, caminante, de que si a ti te hablan de emprendimiento desde temprana edad, tú vas a creerte que eres la más emprendedora. Y aquí estoy yo, a mis 28 años, con una empresa que hoy está evaluada en millones de dólares, una empresa que vende en toda América Latina, una empresa con más de 100,000 estudiantes. ¿Sé de tecnología? No, yo soy psicóloga, yo no sabía. Mi hermana financiera y la otra estudió ventas profesionales. Pero tu industria, tu organización, tu empresa está basada en tecnología de información y comunicaciones para poder crecer.
solo digital, pero lo que te digo con eso y a lo que voy es que ese estereotipo de que no, pero es que yo no soy ingeniera, yo no soy no sé qué, yo no sé de tecnología, no, es que mi mamá siempre me dijo, tú no tienes que ser el payaso para ser el dueño del circo, pero aquí estoy yo para demostrarlo, así es. Entonces es un tema de estereotipos, de mentalidad. Voy a enfatizar en algo muy importante que tú has dicho, y es que a pesar de que estamos liderando el crecimiento de las empresas o de las nuevas empresas, de la creación de las nuevas empresas y emprendimientos en Colombia, resulta que las industrias en las que más impactamos las mujeres cuando desarrollamos estos emprendimientos es en alojamiento y servicios de comida, en sectores de comercio, industria manufacturera, pero no estamos impactando con emprendimientos en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Y yo creo que ya aquí no estamos hablando de un tema solamente de equidad de género, o no estamos hablando de un tema de garantías en el ejercicio de derechos, estamos hablando de un tema económico, porque está completamente demostrado que las mujeres son los verdaderos motores de la economía, como líderes de los negocios, como empleadas, como consumidoras y, por supuesto, como emprendedoras. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes que tú has planteado, y es, ¿qué necesitamos? Eso. ¿Qué requerimos para ser millonarias? Me encanta. Obviamente, voy a dar unos tips y Dale, tú me acompañarás dale. en estos tips. Tenemos que enfocarnos. Eso. Tenemos que enfocarnos en ese resultado que debe estar directamente relacionado con nuestro esfuerzo. Nada se consigue por casualidad, ni nada sale de la lámpara de Aladino. Nosotras que hemos sido empresarias, nos ha tocado caernos, bueno, yo me quebré 4 veces. Este es mi 4º emprendimiento, sí. y ya voy saliendo adelante, vamos con toda. Es disciplina, has tenido disciplina, has tenido carácter para poder enfrentar cada una de las fases o de los éxitos, pero también de las experiencias, porque no los llamo fracasos, que vamos encontrando para poder ser exitosos en un emprendimiento. Garantizar la calidad del producto que ofrecemos. Si hacemos lo que nos gusta, si hacemos lo que sabemos hacer, por supuesto vamos a entregar un producto de calidad. Tenemos que identificar los aliados. Me imagino que tú tienes millones de aliados. Yo soy tu aliado. Por favor. No solamente en temas de equidad de género, también en la organización. Favor. Construcción de propuestas, partiendo del conocimiento de todo. La construcción colectiva. Ya yo digo que no podemos ser exitosos en el ostracismo, no podemos ser exitosos solos. Tenemos que contar con el apoyo del mercado, de nuestros futuros clientes, de nuestros clientes, de nuestros competidores. Entonces, yo creo que son una cantidad de elementos que nosotras como emprendedoras tenemos que empezar a identificar para poder conseguir ese camino de una empresa exitosa. Yo quiero agregar dos tips ahí. El primero es creerse el cuento. Mira, el problema de las peladas, de las jóvenes, de las niñas, de las adultas, es que muchas veces no se creen el cuento. Son maravillosas, son fantásticas, tienen habilidades, pudiesen hacer de cuánta cosa, pero Isa, si uno no se cree el cuento, ¿quién se lo va a creer? Entonces ahí hay un tema de verdad de autoestima, de empoderamiento. Pues yo, obvio, como psicóloga siempre tengo que ver la emprendedora antes del emprendimiento, y eso es una cosa que es fundamental, uno creerse lo que está haciendo plenamente, porque eso es lo que le va a dar la energía, la berraquera y la convicción para perseguir ese objetivo, como tú dices. Y lo segundo, formarse constantemente. Miren, no hay nada que avance más rápido que la tecnología. Yo siempre digo, la tecnología es un ser vivo, o sea, hoy es X y mañana es Y y pasado es J, y si nosotros hoy día, no solo las mujeres, cualquier persona, no estamos manteniéndonos al ritmo que evoluciona la tecnología, no solamente estamos quedándonos quietos, sino que estamos corriendo hacia atrás. Estar al día con la tecnología es poder pensar en nuevas oportunidades de negocio, es poder suplir demandas del mercado que nosotros podemos crear de manera innovadora. O sea, las mujeres, tú lo has dicho, Colombia es una tierra de emprendedoras. Entonces, imagínate si ese emprendimiento y ese talento se combina con conocimiento sobre qué está mandando la parada en la tecnología. Somos la mitad de la población en el mundo y dominamos el mercado global con 28 trillones de gastos en consumo. Es una locura, o sea, es una locura literalmente. Si podemos
gastar, podemos crear. O sea, si podemos consumir, podemos crearlo. Yo creo que la mujer en general es muy emprendedora, pero la mujer colombiana, Isa, joda, la mujer colombiana es berraca de nacimiento. O sea, aquí hay que solucionar problemas, aquí hay que pensar críticamente, aquí hay que ser creativos. Esta es una tierra que nos obliga a emprender afortunadamente. Y si nosotras nos creyéramos el cuento, como dices tú, trabajáramos con disciplina, el que mucho abarca poco aprieta, o sea, nos enfocáramos y además nos mantuviéramos al día con esas últimas tendencias de tecnología, tenemos todo para conectar esos puntos y realmente lograr crear proyectos de alto impacto con tecnología, no solo emprendimientos de subsistencia. Y hay un tema muy importante, tenemos que contribuir a una economía en nuestro país desarrollada. Así es. Porque está comprobado, hay estudios del Banco Mundial que determinan que las emprendedoras mujeres introducen más innovaciones a los productos y a los servicios que los hombres. Sin duda. Exactamente, en las sociedades donde las mujeres perciben que tienen capacidades de emprendimiento, digamos, hay mayor oportunidades para la sociedad, para los hogares, para la familia, para esos hijos. Para los hijos. Entonces hay que empezar a generar políticas que promuevan el emprendimiento femenino en Colombia. ¿Cuáles pueden ser, además de estas políticas de las que hemos hablado y que tenemos evidentemente que entrar a fomentar, no solamente desde la sociedad civil, desde el gobierno? ¿Cuál crees tú que también pueden ser esas posibles soluciones para que haya más mujeres emprendedoras en Colombia, pero aún más mujeres con emprendimientos basados en tecnologías de información y comunicación? Pues si tú me preguntas, Isa, y yo tuviera así una varita mágica para crear una política que yo te dijera, yo me fuera a la primaria, me fuera al bachillerato y creara una política que hablara literalmente de cómo poder introducir el emprendimiento y la tecnología y la innovación realmente de manera contundente en todos los currículos de todos los colegios públicos, privados, porque si nosotros logramos cambiar la mentalidad de esas niñas para que al igual que yo, al igual que mis hermanas a los 7 años, jurábamos que éramos emprendedoras, nosotras no éramos princesas, éramos empresarias, es lo que éramos, y nos creímos el cuento desde temprana edad, yo te aseguro que eso puede hacer que esos emprendimientos, esas grandes empresas, esos grandes proyectos con base en tecnología nazcan muchísimo más en Colombia. Yo le agregaría esas propuestas de solución que nos estás mencionando, mi querida y adorada empresaria Karen, soluciones de financiación. Sí. Encontramos que a nivel mundial hay un desequilibrio en el acceso a la financiación de hombres y mujeres para crear un negocio o para ahorrar y crear un negocio. Hay más hombres que mujeres que tengan esa facilidad de entrar al sector financiero, pero también encontramos que hay más hombres que mujeres que están dentro del sector financiero y pueden aprovecharse de los beneficios del sector financiero y poder crear su negocio. Esos son temas que hay que empezar a trabajar desde la sociedad y desde el gobierno. Lo has dicho, pero lo quiero recalcar. Formación en habilidades y competencias TI. Si no empezamos a formar niñas y jóvenes en la industria de la tecnología, desde temprana edad, en la industria de tecnologías de información y comunicaciones, pues evidentemente vamos a marginar a estas mujeres y a estas futuras emprendedoras de los beneficios que trae la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Para nadie es un secreto que las tecnologías de información y comunicaciones son importantes y son un motor de empleabilidad y desarrollo económico de los países. Y si el 50% de la población está abstraído de estos beneficios o de esta industria, pues vamos a crear mucha más desigualdad, vamos a crear muchas más competencias para un grupo social y no para el otro, y vamos a marginar la mitad de la población. Evidentemente, un tema importante que también lo has mencionado, el empoderamiento. Totalmente. Hay que generar mecanismos de acompañamiento y de mentoring a mujeres y jóvenes, no solamente en este camino de emprendimiento, sino en este camino de decidirse por estudiar y formarse en habilidades y competencias relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones. Y lo que habíamos estado mencionando, Karen, políticas de fomento a la equidad de género y apoyo al emprendimiento. Yo creo que ahí, y esto es un buen mensaje, en este momento que estamos en esta etapa de candidatos y de propuestas políticas, de empezar a introducir en
en este contexto lo que requerimos para hacer una sociedad 50 y 50 mucho más equitativa, pero a la vez mucho más competitiva y mucho más productiva. Karen, hablemos de qué necesitamos para montar, desarrollar o construir una empresa. Eso es importante también. Sí, claro. Porque hemos hablado de todos los elementos que tenemos que tener como emprendedores, hemos hablado de todos los elementos que nos tiene que dar la sociedad y el gobierno para poder desarrollar nuestro emprendimiento. Pero bueno, yo decidí emprender, me dieron mi capital y ¿ahora qué? Pues mira, yo creo que ahí, inclusive antes de buscar el capital, es cuál es la idea, ¿no? Hay principios básicos de emprendimiento. O sea, uno, para que un negocio sea exitoso, tienes que tener un producto o un servicio que alguien necesite. Parece mentira, pero hay cantidades de productos y servicios que uno dice, ¿quién en la vida de Dios compraría esto, no? Entonces, siempre ir enfocados a poder suplir una necesidad o una demanda que alguien tenga, un grupo, un nicho. Y está bien que seamos innovadores, pero la innovación que no tiene resultados económicos en el mundo de emprendimiento no vale, no cuenta, ¿sí? No es que me inventé esta super máquina para fomentar, qué sé yo, la maternidad de mosquitos, sí, pero bueno, ¿y quién va a comprar eso, no? Importante poder estructurar un modelo de negocio que sea fomentado y basado en la tecnología. Y para eso hay que tener claro quién es mi nicho, o sea, quién le voy a vender. Aquí aplica mucho el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Son pocos los negocios que son capaces de venderle a todo el mundo. Hasta los consumos masivos, hasta los supermercados son segmentados. Hay supermercados de todos. El Éxito tiene un específico público, Carulla tiene otro, Gusto y Bueno tiene otro, y ahí con base en eso crean sus estrategias de negocio. Así sea que uno vaya a vender brownie, chocolate o en el mejor de los casos montar un emprendimiento de base tecnológica con una aplicación utilizando machine learning, utilizando inteligencia artificial, plataformas virtuales, todo debe tener un nicho, un target al que le estemos apuntando. Tener eso bien definido porque eso literal es lo que le va a dar forma al resto del negocio. Es decir, un plan de negocio. Un plan de negocio. Ahí segmento de mercado, propuesta de valor, canales de comunicación y de venta, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos claves, actividades claves, lo que hablamos, enfócate, determina o identifica qué es lo importante y lo prioritario, estructura de costos, ya lo habíamos creo que mencionado, cómo vas a hacer la distribución, exactamente, y obviamente tienes que saber qué costos vas a reducir, cuánto vas a invertir, porque si no terminas... Sí, no termina siendo un negocio rentable, ¿no? Que es lo que pasa a muchos emprendedores. Como diría mi papá, compran huevos para vender huevos. Y la idea es poder comprar una materia prima, transformarla para agregarle valor y poder obviamente tener un margen que permita que el negocio sea efectivamente rentable y escalable, ¿no? Esa palabra memorícense, la escalabilidad. ¿Cómo podemos hacer para que mi producto, sin que me cueste supremamente más, podamos vendérselo a una persona o a 1 millón de personas y pueda hacer eso? O sea, escalable, exponencial, que pueda crecer. No pensemos en negocios para hoy ni para mañana. Pensemos en que el mundo evoluciona a la velocidad de la luz y que nuestro negocio debe tener la capacidad de adaptarse en un futuro, ¿sí? Porque si no pasan con los negocios del alcohol y de los tapabocas y de los guantes. ¿Te acuerdas cuando empezó el COVID? Pero por supuesto. Que todo el mundo vendía tapabocas, alcohol y guantes. A 3.000 y a 4.000. Yo tengo, y termómetros. Yo tengo gente que se quedó con las cajas que trajeron de Las conozco China, también. de cosas. Y hay que pensar en que sí, listo, hay negocios muy, muy, muy de subsistencia al día a día. Pero ojalá pudiéramos pensar con visión desde el momento 1 en que se concibe un negocio. Un negocio a largo plazo. Total. Y yo tengo una frase que me encanta, que es de Peter Diamandis, que es un empresario greco-estadounidense, que dice, estamos hablando de que queremos ser millonarios, sí, ¿no? Que dice, si quieres ser millonario, resuelve un problema a 1 billón de personas. Amén. Entonces, no podemos establecer una idea de negocio para solucionarle la vida a una persona, Así o a es. 2, a 3 o a 4 o a tu barrio. Así Eso es. puede ser en algún momento productivo, pero tiende a desaparecer. En la medida en que empiecen a omitirse o a acabarse con esa necesidad, pues evidentemente, o con ese problema de ese cliente y no hayas identificado cómo vas a diversificar y a innovar en ese producto, pues evidentemente se va acabando tu negocio. Efectivamente. Y muere. Efectivamente. Y muere. Hay un tema muy interesante cuando uno está pensando en hacer negocios y es cómo valido mi idea. Entonces, muchos de nosotros, y me pasó a mí como emprendedora, entonces, no, más bien no lo digo porque es que si lo digo,
entonces luego me roban la idea de negocio y entonces ya no voy a poder hacer empresa alrededor de ese Pero hay producto. maneras de prototipar, de validar el mercado, sí. Yo creo que estaban, por ejemplo, las validaciones de mercado de productos tecnológicos, de aplicaciones, donde tú haces tus mock-ups, donde tú lanzas un mínimo producto viable que en palabras en castellano normal es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que tú necesitas para vender tu producto, lanzarlo al mercado y obtener feedback a partir de ahí. Pantallazos, focus groups, o sea, hay maneras. Y con los productos creo yo que prototipar es relativamente más fácil porque puedes crear eso y mostrárselo a la gente. Lo que tú dices es muy cierto, el emprendedor tiene miedo, sí, pero es que sí, cualquiera te roba la idea, pero no cualquiera la hace. Entonces no podemos tenerle miedo a que me van a robar y entonces no. Hay que prototipar, hay que testear el mercado porque uno no se las sabe todas y cuando uno no testea el mercado puede terminar haciendo negocios de ego. O sea, yo creo que esto es un buen producto, a mí me encantaría comprar este producto, sí, pero... Me pasó, eso fue mi, digamos, mi primer encuentro con la realidad. Obviamente yo decía, esto no lo tiene nadie. Claro. Y si no tengo competencia es porque... Hay red flag. Exactamente, es porque evidentemente tengo un nicho de mercado gigante. A veces no tener competencia es un problema Sí. porque no hay una necesidad. No hay una necesidad. Entonces hay que hacer estrategias de retroalimentación del producto o del servicio para saber si puede ser importante. Si genera, digamos, una demanda interesante, y si eso evidentemente me va a volver millonario. Identificar las oportunidades que representen ingresos, eso es tan fundamental. No podemos empezar a, como dices tú, a diversificarnos en cosas que no tengan ninguna retribución en materia de ingresos para la empresa o para la organización que estamos diseñando. Tenemos que enfocarnos, vuelve otra vez la palabra, el enfoque, en cuáles son los resultados para saber cuáles son esas líneas o esos puentes que van a ser efectivos entre las inversiones que hago, entre la validación del producto, entre el producto y los ingresos que vaya a percibir. Así es. Y por supuesto de lo que hemos estado hablando y es identificar las tecnologías que estén directamente relacionadas con el objeto del negocio, si no eso va a ser un gasto y no una inversión. 100%. Y cuando tú en una empresa, ya sea al principio, ya sea cuando la empresa esté mucho más desarrollada, cuando quieras crecer, generas gastos superfluos que no te generan ningún retorno, pues vas a tender a fracasar. Evidentemente. Vas a tener muchas más costos asociados a la producción, ya sea del bien que vas a comercializar o del servicio, y pues vas a quebrarte. Es que fíjate, Isa, que muchas veces yo digo, es mejor emprender sin plata. Esto parece una locura, pero es verdad, porque cuando tú emprendes sin plata, buscas la manera de cómo hacer la cosa, buscas lo barato, buscas el aliado, le buscas la comba al palo, o sea, buscas la forma. Pero le ha pasado a muchos emprendimientos que, por ejemplo, levantan capital y se queman el capital, o sea, queman el capital porque no son estratégicos al momento de utilizarlos de una manera que realmente obedezca a un plan, a una estrategia, a un objetivo. Entonces es importante eso. Yo creo que en el emprendimiento todo tiene que cada acción, cada paso, cada dedo, cada segundo del día tiene que ser utilizado de acuerdo a una estrategia, de acuerdo a un plan y con base en unos objetivos que uno deba tener bien definido, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El problema es que ese bus te puede dejar quién sabe ni dónde. En cualquier parte. Así es. Y así no vamos a ser exitosos ni millonarios. Ni vas a terminar de pronto donde querías empezar, así es. Así es. El Banco Mundial tiene un dato muy interesante como para ir cerrando nuestro podcast, Karen, y es que en los países de ingreso bajo ser trabajador es la excepción, no la regla. Así es. Entonces tenemos que procurar que en nuestros países que están en vía de desarrollo, nosotras, las empresarias y las emprendedoras, seamos quienes empecemos a dinamizar la economía y empecemos a convertir el emprendimiento en un medio importante para impactar las sociedades, nuestros hogares, nuestras hijas, nuestros hijos. Así es. Eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Todas estas cifras, todos estos estudios, todos estos supuestos, lo que nos llevan a concluir es que las mujeres tenemos un camino largo de empoderamiento que recorrer, pero también tenemos mucho éxito en el tema del emprendimiento. No, 100%. Y todos los recursos y oportunidades y capacidades.
Esa, sobre todo, todos los recursos, las oportunidades y las capacidades. Y encontramos que en este momento, por ejemplo, las cámaras de comercio tienen unos proyectos bien interesantes que acompañan a mujeres en esa carrera de emprendimiento. La Cámara de Bogotá, por ejemplo, tiene este proyecto tan bonito que se llama Mujeres Tech. Lo conozco, muy chévere. Muy chévere, y que lo que busca es acelerar y ampliar los mercados de los startups de alto impacto, pero que sean liderados por mujeres. Pero también tienen muchos programas, otras de las cámaras de comercio, que no están dirigidas o directamente relacionadas con emprendimientos de tecnologías de información y comunicaciones, pero sí para fortalecer y dinamizar estos emprendimientos de la mujer. Como por ejemplo la Cámara de Comercio de Bucaramanga tiene Mujeres Eco. Encontramos la de Sincelejo en el proyecto Crece Mujer, y creo que hacen además unas fiestas, unas ferias súper bonitas alrededor de estos emprendimientos que tienen las mujeres en esta zona del país. Y la Cámara de Comercio de Medellín, que ha hecho unas alianzas empresariales por la equidad de género, porque tenemos que empezar a impactar también las estructuras hacia adentro. Veíamos nuestras cifras al inicio de nuestro podcast, en donde hay empresas, sociedades que no tienen una sola mujer dentro de su staff, y el 13.7%, lo repito, de las mujeres de todas esas compañías están en cargos directivos. Entonces yo creo que hacia adentro de las compañías también impulsar un poco y promover dentro de la sociedad y para el gobierno, pero también dentro de las estructuras empresariales hay que empezar a tocar la puerta y decir, señores, aquí hay que promover la equidad de género. Lo repito, no como un tema de garantías de derechos, sino como un tema eminentemente económico. Así es. El impacto en la economía de la mujer es indiscutible. Algo para cerrar, mi invitada especial. Pues para cerrar, yo simplemente diría que si soñar no cuesta nada, porque hay gente, incluyendo mucho a las mujeres, que le tienen pánico a soñar. Siempre digo que hoy día sufrimos de sueñofobia. Eso en la vida real no existe, pero en mi diccionario de la psicología y emprendimiento y todo eso, a la gente le da miedo soñar. Entonces, no, rompamos barreras, soñemos sin pena, investiguemos, llenémonos de información para poder proyectarnos de manera contundente, de manera ambiciosa. No hay nada malo en ser ambicioso, ya cuando se sale de control, pero hay que tener un poquito de ambición en la vida para poder atrevernos a soñar con algo más grande y con algo más relevante y contundente. Y lo más importante, creernos el cuento. Creernos el cuento, si no, nada te hace soñando, si no te lo vas a creer, y si no te lo crees, no vas a poder actuar para poder alcanzar. Las mujeres sí podemos, somos capaces, 100%. Tenemos la inteligencia, tenemos la disposición, tenemos la estructura, tenemos la capacidad, y además nos estamos apoyando las unas a las otras para construir una sociedad 50 y 50. Así es. Gracias a todos por escucharnos en este nuevo podcast de Mujeres TIC, y para una próxima edición estaremos con otra invitada maravillosa hablando de otro tema fundamental para las mujeres, para la sociedad y para el país.